Bueno, no es posible hacerlo y uno también piensa como ciudadano, ¿cuántas camas vamos a empezar a poner cama UCI en los gimnasios, en los estadios? Uno tiende a pensar, desde mi ignorancia total, que la medida tiene que ir por otro lado, que el esfuerzo, el corte de cadena tiene que estar en otro lado, ¿no? Eso es cierto, eso es completamente cierto. La estrategia actual se contraponen en dos cosas a nivel estrategia nacional. Tenemos por un lado las cuarentenas, que si nosotros vemos los casos, deberíamos estar todos cuarentenados, pero ya sabemos que la cuarentena a la chilena nos ha desgastado a todos y ya nadie quiere vivir eso nuevamente. Pero por el otro lado, y eso lo que busca es disminuir la movilidad. Eso es el objetivo de una cuarentena. Y por el otro lado tenemos este pase sanitario que busca aumentar la movilidad. Entonces, ¿cómo explicamos que por un lado aumentamos la movilidad y por el otro lado la queremos disminuir? Es muy sencillo. No está primando el objetivo sanitario. Y eso es así de claro. Cuando vemos que los casos están en aumento, cuando vemos esta positividad tan alta, lo que estamos viendo es que finalmente se nos empuja a trabajar durante la semana. Los fines de semana no se puede salir, pero por el otro lado tenemos que mantener cuarentena. O sea, es una desconexión total entre lo sanitario y lo laboral, lo económico, lo que tú digas. Y lógicamente eso está primando hoy día y se ha perdido en ese sentido la noción de la gravedad que estamos viviendo y finalmente dónde se pone el acento en las personas que tienen que arriesgar su vida para ir a trabajar y hoy día pueden buscar la muerte saliendo por la puerta de la casa. Y por el otro lado estamos estresando ya por 15 meses, pero hoy día haciendo que hagan un esfuerzo ya que ya no da. O sea, uno puede dar esfuerzo sobrehumano, pero hasta cierto punto ya no da. Al personal sanitario, al hospital, a las clínicas de todo Chile, a la APS. Hoy día la APS, la atención primaria, los consultorios, están transformando sus camillas en camas de hospitalizados. Algo que no existe, que es inconcebible. No están los cuidados, no es posible. Pero para que no se queden en sus casas muriendo, se están abriendo los consultorios para dejarlo ahí mientras se espera un traslado al hospital, en donde ya no caben más enfermos. Entonces seguimos poniendo el acento en el personal sanitario como que fuera la solución, y no lo es. El acento debe estar en cortar el contagio. Y para eso debemos dejar de tener esta estrategia donde nos contagiemos y nos muramos. Tenemos que cambiar la estrategia ya, porque nuestra gente no aguanta más, ni en lo sanitario, ni nuestra población aguanta más muertos. Doctora, ¿cómo está la situación ahí? Usted que conversó esto ayer con el diario La Segunda, con respecto al titular del Mercurio, no sé si lo podemos mostrar también a la doctora. Ahí está el titular: MinSal planea convertir camas de urgencia en UCI si persiste la alta demanda por rebrote. Por ejemplo, ¿usted en su urgencia podría hacer esto? Sí, nosotros ya lo hicimos. Efectivamente, como explicaba un poco el doctor, hace más o menos 3-4 semanas ya que en la mayoría de las urgencias nosotros nos hemos visto la necesidad de mantener pacientes en ventilación mecánica. Y bueno, la verdad es que nosotros tomamos la decisión de dotar adecuadamente con personal, con los equipamientos necesarios para hacerlo correctamente. O sea, efectivamente hemos aumentado nuestra cantidad de camas. Pero aquí lo que se necesita es una estrategia comunitaria. Acá hay una cosa en que todos debemos participar, que aquí hay que disminuir la movilidad de una vez por todas. La gente debe entender que no puede exponerse más allá de lo estrictamente necesario, que deben mantener las mascarillas puestas, que hay que lavarse las manos, que hay que protegerse. Y en el fondo esto es una cosa que debemos trabajar entre todos, porque efectivamente no va a ser suficiente ninguna cantidad de camas que nosotros abramos si es que las personas no entienden que las medidas deben hacerse mientras logramos una vacunación universal, que es lo que necesitamos llevar adelante. Entonces, son todas las medidas juntas. Y además, nada de esto nos asegura que no aparezca una nueva cepa, que no cambien las condiciones, que las cosas empeoren. Justo estamos entrando en el invierno. Este es un momento más difícil todavía. Se vio también en el hemisferio norte, que en el fondo el invierno nos obliga a quedarnos dentro de las casas y eso aumenta la tasa de contagio. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo entre todos. Todos debemos juntos tratar de avanzar en estas medidas para poder controlar esta situación lo más pronto posible. Bueno, doctor Said, la verdad es que la situación es bien compleja. Al parecer lo que promueve el MinSal ya en algunos lados se hace, como nos explican los dos doctores, y ya el colapso es también a nivel de urgencia, doctor Said. Sí, efectivamente, yo suscribo lo que planteaba Yuk, que yo no conozco ni hospital ni clínica de la que haya tenido algún conocimiento mío o por algún colega, en que ya no se estén hospitalizando personas de urgencia. O sea, eso es el día a día de casi todas las clínicas y todos los hospitales del país. Entonces, plantear que queda como una especie como de reserva de camas de urgencia donde se van a poder hospitalizar personas no tiene sentido. De hecho, la realidad es que no hay más camas. O sea, cuando uno dice, mira, quedan 35 camas en Santiago, lo que estamos diciendo es que hay una cama por comuna.
O sea, de eso estamos hablando. O sea, que una comuna como Puente Alto, que tiene 600.000 habitantes, tiene una cama, ¿no? O sea, la realidad, hay que decirla, es que no hay camas. Esa es la realidad. Y que el sistema está simplemente desbordado. Entonces, y que desgraciadamente, y creo que esto es lo más preocupante, las próximas 2 semanas van a ser mucho peores. O sea, hemos venido de varias semanas en donde ha habido varios días con casos sobre 7.000, sobre 8.000. Esas personas se van a comenzar a hospitalizar en las próximas semanas. Y desgraciadamente aún no hemos logrado una reducción significativa de los contagios. Entonces, las próximas semanas van a ser muy críticas y el sistema podría verse definitivamente desbordado. Entonces, es muy importante que el Ministerio refuerce la comunicación de riesgo, que prepare a las personas no con una fecha de decir, mira, esto se acaba de una semana o esto se acaba en 2 semanas. Hay que decir que vamos a estar así todo el invierno. Entonces, que hay que mantener las medidas de cuidado durante todo el invierno, que hay que reforzar especialmente en invierno la importancia de la ventilación, ¿no? Que no podemos estar en lugares en que no estén ventilados, que hay que usar mascarilla, especialmente, idealmente mascarillas altamente efectivas en el transporte público, específicamente en las zonas donde hay mayor riesgo de contagio. Entonces, la situación sigue siendo muy preocupante y también hay que manejar la angustia de la población. Y creo que acá también hay que transmitir esto. Las personas se preguntan, ¿cómo puede ser que estamos vacunando tanto, ¿no? Y sin embargo los contagios no bajan? Y claro, la verdad es que hemos vacunado a muchas personas, eso es cierto, pero la gran mayoría del país es la que no está inmunizada, ¿no? Y sobre todo si uno va a los menores de 50 años, apenas el 30% de los menores de 50 años está inmunizado. Y esas son las personas que están trabajando, que se están moviendo, que están haciendo la mayor actividad. Y esa situación no va a mejorar significativamente durante todo el invierno. Es decir, va a haber un número muy importante, millones de personas, hay que decirlo, millones de personas que no van a estar efectivamente inmunizadas durante el invierno. Entonces la realidad es que nosotros deberíamos prepararnos para pensar que tenemos que vacunar a todo el país, incluyendo a los niños, y que muy probablemente vamos a tener que aplicar una tercera dosis de la vacuna, como ya lo está haciendo, por ejemplo, algunos países que han vacunado con vacunas similares a la nuestra, como los Emiratos Árabes. Entonces, hay que acá prepararnos para un invierno muy difícil. Es una situación difícil. Uno siempre quiere dar buenas noticias, uno siempre le quiere decir al paciente que se sanó, que se mejoró, que se recuperó. Pero también uno tiene que ser honesto con el paciente. Si la situación es difícil, hay que decirlo con esas palabras. Creo que no hay nada peor que tratar de dorar un poco la píldora, decir, mira, no estamos tan mal, sí quedan camas, o todavía nos queda esta cartita bajo la manga, cuando en verdad la situación no es así y la situación es muy grave. Eso hay que decirlo, y va a ser muy grave durante todo el invierno. ¿Cómo nos explicamos un poco, doctor? Porque estamos en un tema que estamos en pleno, va a venir el invierno, estamos ya con días muy helados. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno, digamos, es la pregunta, ¿no? Porque la verdad es que como se ve la situación tan colapsada, ¿no? Con la vacuna que, como ustedes dicen, no va a resolver nada a corto plazo, esta deseada inmunidad de rebaño que ya al parecer era más deseo que una opción del 30 de junio y ya la descartamos completamente, ¿no? Completamente, sí. Sí, mira, acá, Julio César, hay que recurrir a las medidas tradicionales de salud pública. Mira, yo siempre hablo acá, salud pública, uno siempre la puede comparar la salud pública con la metáfora del río y los ahogados. Uno dice, mira, hay personas que se están ahogando en un río y la intención es ir a rescatarlos, ¿eh? Pero también alguien te dice, mira, pero más arriba hay un puente por el cual está roto y se están cayendo esas personas del puente al río y son los ahogados que tú estás viendo río abajo, ¿eh? Entonces, una estrategia río abajo es comprar ventiladores mecánicos, hospitalizar pacientes en las urgencias, abrir más camas. Una estrategia río arriba es ir a reparar el puente, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en cómo reparamos el puente, cómo cortamos la cadena de contagio. Y cortar la cadena de contagio acá, mira, no es tecnología de la NASA. O sea, acá tenemos que recurrir a las medidas más básicas de salud pública, que es decir, primero hacer un llamado a mostrar la gravedad de la situación, hacer un llamado a reducir la movilidad, ¿ya? Dos, la trazabilidad, hay que insistir en eso. Yo sé que esto suena aburrido, que es latero, que uno dice, bueno, han insistido todo el tiempo. Bueno, los saluristas hemos insistido en eso porque es la medida que hay que aplicar, mejorar la trazabilidad que no ha mejorado suficientemente. Y por otro lado, hacer énfasis en que la vacunación se tiene que hacer todo lo posible por acelerarla. Se está vacunando un buen paso, pero se puede más. De hecho, hay días que hemos vacunado a principio de año que vacunamos a mucha mayor velocidad.
¿qué hay que hacer ahora? Hay que ir hacia donde están las personas. Es decir, ya no basta con estar en el consultorio y esperar que las personas lleguen. Estrategias como los vacunatorios móviles, como vacunar en sitios de trabajo, estrategias como vacunar en farmacias, vacunar en sedes sociales, en lugares de culto, etcétera. Hay que acercar las vacunas a las personas. Mira, Julio César, ningún proceso de vacunación en la historia de la humanidad ha logrado vacunar a todo el mundo solo esperando que las personas lleguen al lugar de vacunación. Todos los procesos que han sido exitosos, desde la viruela hasta la polio, han ido a buscar, siempre va a haber personas que tienen más dudas, más reticencias, que tienen dificultades para acceder por el trabajo. Hay que ir a buscarlos. Se va al colegio, se va al trabajo, se va al sindicato, entonces, se va a la pega. Eso es lo que hay que reforzar. Claro, bueno, hay que reforzar eso hoy día, si esa es la posibilidad. Lo que pasa, Yuc, es que uno, cuando lee, que también la sobreinformación, esta cuestión de la variante india, que a uno lo deja perplejo, porque uno dice, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se acaba esto? Porque, claro, tiene la esperanza de que uno entiende ya, y a través de todo lo que, y le agradecemos a los médicos que vengan a conversarnos y vengan a ayudarnos a entender la realidad y vengan a hacer comunicación de riesgo, ¿no es cierto? Que es súper relevante saber de que hoy día es otro bicho. No es el mismo que partió y que hablábamos hace un año. Y que ataca a los más jóvenes, y que es pesado, y que es más contagioso, y que podría ser la P1, como hablamos, que podríamos tener en gran parte de la población esta P1, esta variante brasileña, ¿no? Lo que implica varias cosas, que no estamos solos en el mundo, que cerramos tarde la frontera, que ya fue un condoro que ya hicimos ya, ojalá que hayamos aprendido de algo de eso, ¿no es cierto? Y que finalmente estamos frente a otro virus que es quizás un poco más complejo, pero ya ahora aparece la variante india y ya uno dice, chuta, pero ¿cómo? ¿Cuándo para esto? ¿Cómo lo paramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y si nos da algunos datos de esta variante, Yuc. Sí, mira, qué bueno que lo plantea así, porque efectivamente con la estrategia que hoy día llevamos como país, esta variable se nos va a meter por la frontera y nos va a terminar de rematar en el suelo. Ayer salió un video de Ernesto Díaz Correa, en donde lo promulgó el Colegio Médico, entre otros, para hacer conciencia de que este es el partido más difícil que estamos viviendo como país en la historia. Y esto es un esfuerzo comunitario, tanto de la gente en sus casas, con sus familias, como el esfuerzo que estamos haciendo los sanitarios, que hoy día ya se nos fue de las manos. O sea, cuando dice la situación está completamente fuera de control, yo creo que hay que usar las palabras correctas. Esto es un desastre sanitario y no hay otra lectura. Estamos en medio de un desastre sanitario y que solo va a empeorar en la próxima semana. O sea, esa es la realidad que hay que plantearse. Y luego están las personas que toman las decisiones. Y las decisiones en este caso son críticas, porque si las decisiones son mantener las fronteras abiertas o cerradas, pero con el aeropuerto abierto, bueno, precisamente el virus se va a meter por el aeropuerto. Si empezamos a hacer que la gente pueda seguir circulando libremente por las calles, va a empezar a que esto se vaya de una comuna a otra, de una región a otra. Eso es lo que está sucediendo, basta que entre la variable Delta. Y con las medidas que tenemos actualmente aplicadas en el país, va a recorrer por todo Chile. Va a ser imposible detenerla. Y para cuando la podamos secuenciar, va a ser demasiado tarde. Eso es la estrategia actual. Por lo tanto, en base a lo que tenemos hoy día en nuestras manos, solo vemos el fracaso y el desastre total. Total y absoluto, porque ya estamos en medio de un desastre. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución efectiva es cambiar la estrategia y cortar los contagios. Y hoy día, que estamos en medio de un incendio, si uno ve cualquier gráfica que está por internet o cualquier lugar, estamos en medio de un incendio tremendo en todos los lugares, estamos haciendo agua por todos lados, se nos vino el techo abajo, estamos en medio de un desastre. Para tú poder cambiar eso, necesitas primero que todo hacer un corto de circuito inmediato. Y el cortocircuito inmediato, la gente va a decir, de nuevo cuarentena. No, es apagarlo todo, pero para eso, lógicamente, necesita plata y comida en la mesa, si no, no podemos hacer esa estrategia. Y te coloco el nombre antiguo de eso, volver a las cuevas. En la prehistoria, si había una amenaza, todos vuelvan a sus cuevas, después salimos. Eso es la naturaleza del ser humano. Yo te voy a colocar un ejemplo en donde yo participé, que fue en Isla de Pascua. A mí el alcalde me llamó el año pasado, cuando recién tuvieron los primeros casos. Yo le dije, no tienen posibilidad de hacer PCR, no tienen posibilidad de tener múltiple UCI, no tienen posibilidad de trasladar pacientes a Santiago, porque es muy difícil. Yo alguna vez trabajé allá, aprovecho de mandarle un saludo a la gente de la isla, de Rapa Nui. Finalmente lo que hicimos fue que toda la gente se escondiera, logramos apagar el foco y hoy día la isla vive sin el virus hace casi un año o más de un año. Y eso es porque se logró. Ahora dicen, claro, es una isla, pero tú tienes que tratar a tus regiones como islas. Tienes que empezar a blindarla, y esos son cordones sanitarios. Lo venimos pidiendo. Los fines de semana uno puede ver los tacos que se arman en la costanera para salir de Santiago y para ir a las regiones. Y nuevamente vamos llegando al virus de regiones. Se nos mete la variable Delta, que es más agresiva, que ataca a los niños, que es mucho más poderosa y que incluso las vacunas no tienen la eficacia que tienen con el virus actual.
O sea, toda esta campaña de vacunación se nos puede ir por la borda. Cuando tú tienes esa amenaza, si no te encierras en tu país, que estamos al fin del mundo, no es un país de paso, tú puedes perfectamente ocupar esas ventajas geográficas y luego empiezas a cerrarte por regiones con cordones sanitarios y con una trazabilidad real, tú puedes hacerle frente. Con la estrategia actual no tenemos ninguna chance de que no entre la variable Delta. ¿La variable Delta ataca a niños? Sí, ataca a gente más joven. De hecho, hay gráficas muy interesantes en donde se ve que hay un alto impacto, sobre todo en adolescentes, y que la cantidad de anticuerpos que genera la vacuna neutrófilo para las variables anteriores no se replica en eso. O sea, es mucho más bajo la cantidad de anticuerpos para este virus y por lo tanto pierde mucha efectividad. Sí, leí el otro día un artículo en inglés que decía cómo las variantes, doctora, iban bajando la edad. Cómo el virus iba mutando, que había partido con los puros casi mayores, ¿no es cierto? Después había bajado un poco la edad, después a los cincuentones, después. Y esta variante ya Delta que podría atacar a adolescentes y niños. Entonces, ¿cómo a medida que el virus mutaba, se hacía más fuerte o se inmunizaba o se resguardaban, ¿no es cierto?, otras edades, iba atacando a gente menor, digamos? Lamentablemente este es un virus que pertenece a una familia que tiene una alta capacidad de mutaciones y en el fondo de ir cambiando y acomodándose para ir sobreviviendo. Esto lo hacen todos los virus, pero este virus en particular pertenece a una familia que se caracteriza por eso. Y por lo tanto el desarrollo de variantes, cepas, etcétera, es una preocupación constante en todas partes del mundo. De hecho, Chile en el fondo secuencia a la entrada en el aeropuerto a todos los pacientes y por eso sabemos hoy día que la P1 está circulando prácticamente en el 42% de las personas en este momento. El informe fue entregado ayer, ahí el doctor nos puede a lo mejor decir algunas cosas más aclaratorias. Pero el tema acá es que en el fondo la forma de enfrentar esto ya la hemos dicho los tres de la misma manera. O sea, aquí hay que trazar, hay que aislar, hay que cortar la cadena de contagio, hay que disminuir la movilidad, hay que vacunarse lo más pronto posible y ojalá universalmente hasta todas las edades que podamos y hay que ir revisando que las vacunas efectivamente tengan la efectividad que necesitamos cada vez que este virus o se mueve o nos cambia o tenemos que usar otro tipo de estrategia, rotar vacunas, agregar tercera dosis, etcétera. Hay un montón de iniciativas que en el fondo tenemos que ir revisando constantemente para ir tratando de contener en el fondo el nivel de contagio que tenemos hoy día circulante. Bueno, estamos tratando de... ¿Sí? No, sí. Mira, sí, para complementar un poco esto de la variante india, y creo que la situación efectivamente es muy difícil. Inglaterra está vacunando una vacuna que eso fue AstraZeneca, que es una vacuna que es más efectiva incluso que la vacuna que utilizamos nosotros. Y a pesar de eso, y a pesar de que han vacunado a un mayor porcentaje de la población que nosotros, están pensando que esta variante india podría gatillar una tercera ola en el caso de ellos. Nosotros aún no tenemos esa variante y ya estamos viviendo una tercera ola y es muy probable que un ingreso de una variante como la de la India podría ser lo que podríamos llamar después una cuarta ola, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Chile es muy importante que refuerce la vigilancia epidemiológica, que evite el ingreso de estas cepas y que entendamos de una vez por todas que hay que olvidarse de la inmunidad de rebaño. O sea, acá lo que hay que hacer es que hay que vacunar a todos, ¿no? Y se está poniendo Luca en secuenciar, ¿o no? Porque ante tanta variante y ante tanta situación como la que estamos viviendo, la secuenciación, por lo menos de los casos que uno pudiera entender que gente que estaba afuera, es muy relevante hoy día. O sea, si ya no podéis trazar ya porque se te fue de la mano, ¿no es cierto?, en una región, hay una sí se podría... dificultad mayor que la Luca. Sí, hay una dificultad mayor que las lucas para secuenciación. Es que la secuenciación en Chile está a su máximo. O sea, la cantidad de test, o sea, de secuenciaciones que se pueden hacer estamos al máximo y son no más de 160 a la semana. Eso incluido el ISP, incluido todas las universidades. No hay más de 160 secuenciaciones a la semana. O sea, un tope de 600 o un poco más al mes. Eso es lo que podemos secuenciar en Chile. Tú dices, bueno, mandémoslo para afuera entonces. Todos los países están haciendo lo mismo, por lo tanto no tenemos mayor capacidad de secuenciar. Si tú piensas, 160 a la semana, ¿cuántos casos tenemos al día? Es imposible pillarlo. Es un avión. Tampoco se está haciendo en el aeropuerto. Se está haciendo en algunos centros, en alguna UCI, en algunos centros como para identificar cuáles son las variables que más existen ahí. Por ejemplo, en UC Cristo se hizo y ahí se vio que la P1 era mayoritaria. Entonces, cuando nosotros creemos que es posible identificarla en la frontera o en los aeropuertos, no es posible. La vamos a identificar cuando ya llegó a la UCI. Porque ayer escribía yo, ayúdame con esto, escribía una persona del sector oriente, tengo entendido que era de una ambulancia,
la cantidad de jóvenes y adolescentes en el sector oriente con COVID. Porque parece que lo estaban haciendo dar vueltas porque no podía llegar. Entonces, vuelta a la ambulancia. Entonces, pero él llamaba la atención que decía que eran puros adolescentes, más niños, jóvenes y adolescentes, los que en el sector oriente, hablaba él, una clínica del sector oriente. Entonces, instintivamente él decía, acá hay que secuenciar para saber por qué tanto adolescente y tantos niños se está